Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales, 11:42 minutos. Le damos de inmediato la bienvenida a Tobías Belgrano, consultor político, nos acompaña desde Argentina. Buenos días, Tobías. Hola, buenos días, Trina y equipo, ¿cómo están? Todo bien, Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para profundizar un poco más acerca del conflicto Rusia-Ucrania, cómo se desarrolla para la fecha. Hemos visto que durante los últimos días se han visto reflejados algunos temas en los que se plantea la incertidumbre ante la financiación para la defensa de Ucrania frente al conflicto con Rusia. Vemos lo que ha sucedido recientemente con Estados Unidos, pero todo esto parece desembocar luego de estas declaraciones que luego rectificó Polonia en cuanto a la ayuda a Ucrania. Sí, lo que estamos viendo, que es lo que vimos también con Estados Unidos, cómo la agenda interna de los distintos países involucrados en este conflicto está empezando a aparecer desde el fondo, a poner en duda o cuestionamiento el apoyo incondicional a Kiev en este conflicto. Lo veíamos hace unos días con los Estados Unidos y el empujar a los ucranianos a hacer reformas en pos de la anticorrupción para evitar el financiamiento de políticos corruptos por parte de los taxpayers estadounidenses, pero ahora también lo vemos con los países limítrofes a Ucrania, como lo pueden ser Polonia, como hablábamos la última vez, y el costo que está teniendo sobre su economía local, el hecho de importar todos los alimentos de Ucrania para que Ucrania pueda tener ingresos de divisas para poder sostener el conflicto. Y también lo estamos viendo en el país vecino de Ucrania, Eslovaquia, que acaba de ganar las elecciones. Aún así igual tiene que armar un gobierno de coalición para poder llegar al gobierno como primer ministro, pero ganó las elecciones un partido prorruso que propone reducir las sanciones a Rusia y dejar de enviar armamento a Ucrania en este contexto, con lo cual se pareciera que se empieza a tambalear el financiamiento a Ucrania en este momento de la guerra, o que empiezan a los conflictos internos a tener mucha importancia respecto a por encima del financiamiento a Kiev. ¿Y esto empieza a dividir Occidente? Aún no, si bien hay reclamos por parte de senadores republicanos de, bueno, vamos a sostener este gasto porque mal que mal, Occidente no se puede permitir que Rusia derrote a Ucrania. Sería un fracaso colectivo fenomenal para todos y aparte sería una demostración de fuerza enorme por parte de Rusia si Ucrania pierde efectivamente la guerra, con lo cual no creo que haya una división de Occidente en pos de dejar de financiar a Ucrania y que directamente se pase a tener un gobierno títere de Moscú o directamente sea anexada por Moscú, con lo cual no está dividido Occidente en pos de si apoyar a Ucrania en este conflicto o no, sino en pos de cuánto financiarlo y ya se está empezando a ver o está empezando a prenderse una luz roja de cuánto tiempo puede sostener este financiamiento. Y eso es porque se esperaba que la contraofensiva fuese más fuerte, fuese más rápida, sin embargo se estima que se está llevando a cabo de manera más lenta. En realidad, Occidente apuntaba a tener un conflicto largo y que Rusia perdiera por cansancio o se rindiera por cansancio, cosa que pareciera no estar sucediendo porque ya llevamos bastante tiempo de conflicto y Rusia todavía sigue firme en su reclamo por Pero tomar. la estrategia quizás está funcionando al revés, siendo Ucrania y Occidente que se está agotando. Sí, sí, o sea, lo que pasa ahí es que Rusia depende más de sí misma y Ucrania depende más de Occidente para sostener el conflicto y en este caso el alargamiento del conflicto terminó beneficiando más a Rusia porque Rusia depende de sí misma, de su equipamiento militar y de sus soldados, mientras que Ucrania depende más que nada de armamento de Occidente, financiamiento de Occidente y apoyo económico de Occidente. Tobías, y hemos visto también cómo parece que algunos países se están equipando de manera militar, están financiando un poco más sus defensas, que por ejemplo este jueves Polonia desplegó por primera vez en la historia un sistema de defensa antimisiles en Varsovia, en su capital, y se estima que este es un mecanismo para lograr un espacio aéreo seguro de Europa. Bueno, los países vecinos también, ya después de tanto tiempo de apoyo a Ucrania, también están empezando a
y también viendo los titubeos de Occidente para seguir financiando a Ucrania en este conflicto, terminan diciendo, bueno, ahora es momento de protegerme yo militarmente porque yo no sé cuánto tiempo se va a sostener y si Estados Unidos no es firme respecto al financiamiento a Ucrania en el conflicto, tengo que protegerme yo porque el día de mañana puedo yo estar limitando o yo puedo tener como país limítrofe a un estado satélite de Moscú, con lo cual no solo satélite en lo político, sino satélite en lo militar, con lo cual tengo que proteger yo mismo mis fronteras también y no solo proveer de armamentos y de apoyo económico a Ucrania. Tobías, y además hemos estado viendo estas diferentes cumbres que se han llevado a cabo. ¿Qué avances han tenido con respecto al apoyo a Ucrania a nivel diplomático, a nivel militar e incluso económico? Bueno, vimos cómo Inglaterra y Francia hacen como un alarde de que van a seguir apoyando a Kiev en el conflicto con Rusia. Eh, Francia e Inglaterra se muestran firmes a seguir sosteniendo porque también afecta su seguridad interna, con lo cual no pueden permitir que Rusia siga avanzando porque por una cuestión continental. En Estados Unidos sucede que el financiamiento es más disputado porque por una cuestión de lejanía, no afecta tanto su seguridad estratégica como sí afecta a los países europeos que tienen a Rusia mucho más cerca a la hora de enfrentarse. Además, en este contexto donde Estados Unidos no termina de mostrarse del todo firme en el apoyo a Kiev, Inglaterra y Francia, y además en este contexto del que hablábamos previamente de titubeos por parte de los países vecinos que limitan con Ucrania, eh, Francia e Inglaterra necesitan mostrarse como firmes, que van a seguir apoyando a su aliado en este conflicto con Moscú. Y en las cumbres estamos viendo esto y además el problema que también está teniendo Europa y que se ve exacerbado por otro conflicto que es el que se está dando en Armenia con Nagorno-Karabaj y con Azerbaiyán, es que los procesos migratorios en las zonas de conflicto están llevando a mucha migración ilegal por parte de armenios y de ucranianos que están migrando a Europa continental, bueno, también es Europa continental, pero de Europa del Este a Europa occidental para resguardarse de los conflictos. Y esto tiene que ver un poco con la cercanía quizás que ha tenido Armenia últimamente con Occidente, como lo ha dicho Rusia. Bueno, en muchos casos se habla de que, por lo menos internamente en Armenia, se habla sobre cómo, en general, históricamente Armenia ha sido más aliado de Rusia por una cuestión incluso religiosa, étnica y de tradición, porque los armenios son cristianos ortodoxos, mientras que los azerbaiyanos son musulmanes. Pero el problema es que Azerbaiyán ha sido en general aliado de Occidente por una cuestión que tiene que ver con el conflicto de la guerra de Rusia con Ucrania, porque Azerbaiyán es un proveedor de gas para Europa en este contexto donde Moscú quebró los puentes con Europa Occidental y dijo nosotros no les vendemos más gas y les cortamos el grifo, mientras que Europa salió a buscar nuevos proveedores, entre ellos Azerbaiyán, con lo cual Europa no puede apoyar del todo a Armenia en este conflicto y lo que termina generando es que el conflicto se estire en el tiempo. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted por invitarme nuevamente. Nos acompañó Tobías Belgrano, consultor político, nos acompañó desde Argentina. Hacemos una nueva pausa en Noticias Globovisión Internacionales. Ya regresamos con más.